voy a hacer un vídeo aquí explicando Gollux, explicando un poco las skills, explicando qué objetivo tienes que marcarte, por qué este boss es tan importante, es uno de los bosses realmente más importantes de los que hay, ¿no? Adentro vídeo. ¿Qué pasa? Que estamos en un nuevo vídeo aquí contra Gollux. Ha sido algo inesperado totalmente. Aquí estamos en el vídeo y este vídeo va a ser una guía sobre Gollux. Iba a ser una prequest, una guía de prequest, pero resulta que ya no hay prequest de Gollux. Gracias a Dios, chavales. He estado un tiempo desconectado, pero después del vídeo que hice el otro día y vuestro apoyo me he sentido mejor. Y bueno, un saludo a Keeper por tu saludo también. Muchas gracias por estar ahí, que eres bienvenido aquí. Saludos desde España. Y a todos vosotros, a todos los hispanohablantes, a todos, around the world, os quiero. A los ingleses que me están viendo, no hay prequest, ya no tienes que irte a un templo, ni tienes que estar saltando pruebas, ni tienes que estar matando árboles poseídos para conseguir piezas mágicas de su tía la pelo, no. Tú directamente, como veréis a continuación, aceptar la misión y ya estás ready para entrar a Gollux. ¿Por qué es tan importante Gollux? Porque Gollux te permite acceder a este set, que os lo voy a enseñar in situ, pero este set es un set imprescindible para tu daño. ¿Por qué? Pues mira, bueno, ya no tienes que darle a clic derecho, directamente te sale el efecto de set. Antiguamente tenías que mantener pulsado el botón derecho para que vieras el efecto de set, como en el Monster Hunter, que hay un efecto de set, y en la mayoría de los juegos con armadura, si te equipas piezas del mismo conjunto, obtienes una serie de bonificaciones. En este caso, si tienes 4 piezas de Gollux, obtienes un 30% de boss damage, que es algo que tenemos que buscar a tope en el endgame o en midgame o lo que queráis. De hecho, eso tenemos que buscarlo también si vamos a equipo. De hecho, el boss damage también tenemos que buscarlo en la inner ability. Solamente sale en el legendario, en el potencial legendario, y te puede tocar un 20%, pero a mí un Nexon me quiere mucho y siempre me da un 19% en vez de 20. 19% de Meso Drop, 19% de boss damage. Es así, Nexon es así, no pasa nada. Vamos a ver, para cómo ir a Gollux, eso primero, esencial. Pues le damos aquí, Quick Move, el portal dimensional, y bajamos. Bajar por aquí, Gollux. Vale. Gollux funciona en una serie de maneras. Tú entras aquí, portal, ok, McKay. Aquí tenemos a varios NPCs, ¿no? Este NPC básicamente te va a dar una llave para entrar. Tú lo aceptas, así, perfecto. Te da una llave por día. Una vez entres, da igual que ganes o pierdas, ya has perdido la entrada del día. Así que asegúrate de que si entras vas a ganar. Si no ganas, pues no pasa nada, amigo. En esta vida se está para ganar y para perder, no pasa nada. Después, hay una llave morada. Una llave morada que se usa para ir directamente a la cabeza. ¿Qué es esta? Esta llave se consigue normalmente, pues te la dropean los monstruos que hay a lo largo del cuerpo. Os explicaré un poco también la función de cada miembro y cómo funciona este boss. Pero antes vamos a explicaros un poco lo que da la recompensa, el juguito, el incentivo, lo que la gente quiere de este boss. Porque la gente, esto es como extra, pero lo que nos interesa de verdad es esto. Este NPC, veis aquí, te da pendientes, anillos, colgantes y cinturones. Desde un pendiente roto, cracked, un pendiente sólido, un pendiente reforzado y un pendiente superior. Bueno, tenemos que buscar el superior, obviamente, pero hay gente que, aparte de comprarse un pendiente superior o un anillo superior, se compra también un anillo reforzado
y se equipan 2 anillos de Golux. No te puedes equipar 2 veces un anillo superior, pero sí te puedes equipar un anillo superior y te puedes equipar un anillo reforzado. Y los anillos de Golux son lo mejor porque puedes meterle estrellas, que es lo que te da daño. Y los anillos de evento, es verdad que los anillos de evento son muy buenos, pero no tienen espacio para estrellas, como podéis observar. Así que los anillos de evento tenemos que usarlos para conseguir Mesodrop, que es donde sale ese potencial legendario, que es el Meso Obtained 20%, como podéis ver aquí en mi anillo de Tenebris, que es uno de mis anillos de evento favorito. Al igual que este, que funciona que por cada personaje que tenga ese anillo equipado, te va sumando una serie de stats hasta tener 5 personajes con ese anillo, que la verdad mola bastante. A mí me gusta, no sé, me gustan los anillos de evento. Pero bueno, habrá un momento en el que tendrás que prescindir de ellos y sustituirlos por Golux. ¿Cómo funcionan anillos de Golux? Chicos, tened cuidado, no scrolléis estos anillos con cualquier cosa. Tenéis que usar estos scroll, los Advanced Golux Scroll. Estos scroll los usas en tu anillo superior, porque son advanced, son de entre nivel 140 y 150, y estos anillos son el máximo de 150. Después están los reforzados, que son de 140, que también puedes usar un superior, pero después ya los anillos de los anillos sólidos y los anillos rotos, pues usas estos scroll, que son más normalitos, y te dan una serie de monedas azules por entrar en Golux, que las puedes canjear, y tienes que hacerlo, canjearlas por estas monedas grises. Estas monedas grises te darán acceso a todo este tipo de objetos. A mí todo esto no me sirve, pero los superior cristal y ítem cristal son interesantes de conseguir. Aquí hay algunos recipientes de androides, pero bueno, esto también, por si queremos mejorar algún anillo pocho. Bueno, vamos al grano, chavales. ¿Por qué es tan importante? Mira, esto es muy caro. En el mercado, un anillo, un superior, una de estas te puede costar 700 millones tranquilamente, un superior. Pero después hay otros objetos como los pendientes, que solamente cuestan 100 millones, aún siendo superior. En cambio, un anillo de Golux te sigue costando 700 millones. No sé por qué hay esa diferencia de precios entre anillo y pendientes, y si los dos son superiores. Si alguien lo sabe, ponémelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte, porque claro, si llegamos a los 1000k haré un especial y un sorteito buenísimo. Y vamos a ver, esto es esencial. Tienes que tener un cinturón Golux sí o sí. Tienes que tener un pendiente Golux y un colgante Golux sí o sí. Lo que hay. Y eso lo mejoras con los scroll de esta tienda. Tienes que usar estos scroll, porque te dan un Weapon Attack más 7. Y ya después de usar todos los scroll que puedas en tu superior equipo, pues lo mejoras con estrellitas y tal. Bueno, vamos a ver el funcionamiento de este boss. Para hacerlo, os voy a recomendar que empecéis comprando Buzzfreathor, porque seguramente moriréis. Bueno, seguramente no, vais a morir. Sí, porque os va a matar seguro, una vez seguro, porque este boss es un cabroncete. Y el mejor sitio donde compro yo es aquí, muy fácil ir. Pues aquí, ok, clic derecho, clic otro, dame otro. Ya tengo el máximo, ¿no? No, sí, se han agotado. Voy a vender mis cristales de boss. No sé si son de boss chaos o boss normalucho, pero a ver cuánto dinero me dan. Vamos a ver ya por curiosidad. Tengo ahora mismo 459 millones, vale, 460 millones, ¿no? Venga, vamos a ver. Siempre hago esto, ¿no? Me quedo con la cifra de mesos que tenía antes, 460 millones, y de repente lo miro a ver, para comparar cuánto he ganado. A ver, 460 millones, a ver. ¡Oh! 600 millones. Pues conseguí unos 200 millones tranquilamente, chicos, ¿eh? Y esto también es importante cuando os metáis en el OVNI, en el alienígena ese que tiene un platillo volante, suelta piezas. Estas piezas yo las vendo porque te dan 100.000 mesos por cada pieza. Hostia, si tienes 40 piezas, pues tengo 16 millones de mesos. Me ha dado 5 millones de mesos.
que algo es, oye, algo es. Hay que ir ahorrando, esto poquito a poco, esto es como las hormiguitas, chavales. Ahora vamos a ir a Golux. Yo ya os digo que Golux no lo soleo solo, porque, bueno, no soy muy bueno con el Mercedes, hay que admitirlo. Yo no me la voy a dar de puto amo, no me la voy a dar de pro player de Mercedes, porque no me sé los combos de Mercedes. Por eso estoy cambiando un poco de clase. Está la transición de clase, me estoy haciendo un dual blader para poder bosearme yo solito a los bosses sin tener que pedir ayuda. Eso es otra. Algo muy común de Golux es que pidas ayuda. Entonces tú dices LF, que es Looking for, Helux, que es Helux, pues infierno, ¿no? Helux difícil. Voy a ir primero a la cabeza y ya después os explicaré las fases del monstruo, ¿vale? Del boss. Voy a bufearme, por ejemplo, algo muy importante, la guild tiene una serie de bonificaciones que tenéis que usar para bossear. También stackear esta habilidad. Esta habilidad lo que hace es que al final, cuando en el 6 stack, en el sexto stacks, te vuelve invulnerable. Y además en el quinto stacks te da un 13% de boss damage, así que es importantísimo para el late game. Bueno, para el mid game, porque el late game empieza a partir de Lucid para arriba. Lucid, Will, todos estos bosses que son ya otro nivel superior a Lotus y Damien. Eso ya es late game. Esto es mid game, por mucho late game que nos parezca ser 100, 240 o así. Vamos a buscar aquí la guild, nos vamos a guild skill, nos bufeamos. Esto te da critical rate 30%, damage 30%, os damage 24%. Ya depende de vuestra guild, os va a dar una bonificación u otra. Voy a coger la poción de Geia esta, la guild... ¿Dónde está? ¿No está? Pues ya la tengo. Ah, ya la tengo, es esta. El rezo del kill. Voy a drogarme un poquito aquí con poción de destreza, poción de... Me voy a tomar un takoyaki jumbo, que es un objeto de evento. ¿Y esto qué es? A ver, incrementa tu daño contra bosses durante un 10% durante 40 minutos. Vamos a usarlo ya que estamos en este vídeo. También voy a usar esto que te da velocidad y esta poción que te da ataque. Bueno, ahora mismo mis stats... A ver, voy a perder el bufo, pero tengo ahora mismo de stat... Os lo voy a enseñar aunque sacrifique esta skill, porque ahora mismo soy invulnerable, pero estoy perdiendo, ¿vale? Tengo 11 millones de daño. Y bueno, vamos a ir directo a la cabeza. Debería entrar ya. Ya estoy perdiendo tiempo de ser invulnerable. Vamos a ir directamente. ¡Ay, mierda, la party! ¿Veis? Esto me pasa a mí siempre, que estoy preparado, estoy ready para entrar y al final tardo 5 segundos más de lo que debería tardar y pierdo ese factor. Por cierto, voy a jugar con una mano pocha, por si me veis morir o lo que sea. Yo admito que soy un poco paquete contra este boss. Vale, primero tenéis que esquivar la mano y después, cuando va a ser un destello, cuando... ¿Veis? Va a estar... Tenéis que estar atento a los ojos. Tenéis que ir haciendo zigzag. Y hay un momento, este tío, me cago en la puta. Le he dado al botón que no era, se me ha lagueado y me va a matar. Me va a matar porque es que esto es un lag. Mira, se me ha quedado congelado. Venga, móntate y pedalea. Móntate y pedalea, amigo. Móntate y pedalea. Ya me ha atrapado con... Corre. Bueno, vamos a usar la metralla. La metralla debería haber montado en el pony, pero vamos a ir con todo. ¿Veis? Me ha matado porque lo odio. Golux, te odio. A mí Golux me da mucho asco. Vamos, lo que vamos a hacer es que entrar un poco, me he puesto nervioso. Si entras nervioso en los bosses, te van a matar, amigo. Este tío, en la primera fase, te va a echar aliento cuando tú te acercas. Tú tienes que ir haciendo zigzag de derecha a izquierda, porque te va a ir absorbiendo. Si estás lejos, te va a absorber. Te va a intentar dar con la mano. Entonces tienes que hacer zigzag de derecha a izquierda. ¿Vale, chavales? Vamos a entrar. Con suerte no me mata. Al principio vamos a usar esta habilidad, que es una especie de explosión. Y ahora, venga, hay que esquivar. De derecha a izquierda. Cuando gire la cabeza, tú te apartas. Porque cuando te está mirando, es que te va a destruir. Cuando te mire, te vas. ¿Veis? Así todo el rato. Te mira, te apartas. Te mira otra vez, te aparta. Te mira, te apartas. Cuando te mira, tienes que evitar su... Te bufeas todo lo que puedas. Te aparta. Te mira, te aparta. Voy a usar esta habilidad que también puedo usarla para evadir, ¡ay, que me mata! Evadir su golpe, evitarlo porque te vuelve invulnerable durante un par de segundos. Pero ahora veis
de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Tampoco, tenéis cuidado, hay que tener cuidado. Tenéis que darle con todo lo que podáis. Este boss me pone muy nervioso. Te lo juro, sí, porque... ¡Ay! ¿Veis? Tenéis que buscar alguna habilidad. Normalmente todos los personajes tienen una habilidad como una especie de mini sprint. ¿O no? Ya estamos en la segunda fase, chavales. Aquí tenemos que ponernos aquí, en el lado. ¡Ay! Tenemos que ponernos en el extremo e ir esquivando también. Lo que pasa es que en la segunda fase a mí me matan, ¿eh? Me suelen matar. Yo no sé cómo ese brazo no me ha dado. ¿Veis? Me mira, me esquivo, me mira, lo esquivo. Otra vez. Ponerte en el centro, te mira y lo esquiva. Te mira y lo esquiva. Le pega. ¡Ay! Ahí ya la ha cagado, ¿veis? Ya le pegaba al aire, me he puesto mirando hacia otra dirección. Tranquilízate, Adrián. Yo es que me pongo muy nervioso con los bosses hard. Porque, bueno, sí, está el Kra, que es Chaos Root Abyss, que, pues, Root Abyss difícil. Pero este boss me pone muy tenso. Me pone muy tenso, gente. El funcionamiento es que dependiendo de las partes del cuerpo que le rompáis, irá bajando su dificultad. ¿Qué pasa? Que si vas directamente a la cabeza va a ser el doble de difícil. En la segunda fase, como veis, usa los puños. Entonces, intenta no ponerte abajo del mapa. Y intenta cuando te mire siempre alejarte. Porque como ya puedes ver, el tío, mira, ya encima te confunde. ¿Veis? Y ya esto es un desastre, chavales. Ya estamos un poco en el espiral de la destrucción. En esta fase lo único que puedes hacer es darle de hostias lo más rápido que puedas, porque si no te va a matar. ¿Qué pasa? Que a mí este personaje, no sé por qué, no consigo explotarlo 100%, no consigo exprimir su 100% de potencial. O algo, o no lo sé, o a lo mejor me falta daño, no lo sé. Aquí os voy a enseñar ahora mis stats para que veáis un poquito el panorama. Cuando reviva voy a intentar darle de hostias, pero tampoco, porque claro, en estos momentos que te pones tan nervioso, no te da tiempo a bufearte, te pegan por todos lados. Venga, vamos. Buféate y ahora esquiva. Buféate y ahora esquiva. Vamos, Adrián, concéntrate. Esto es difícil porque tienes que ser un poquito... ¿cómo te diría? Previsor, ¿no? Aquí el blink no funciona con este main. Vamos a ver, vamos a usar el blink. Efectivamente no funciona porque es Golux y Golux es gigante, es un Ent de tamaño descomunal. Un Ent, para quien no lo sepa, es una criatura de árbol del Señor de los Anillos, que es un peliculón. Bueno, vamos a ver mis stats. Yo tengo aquí 341% de boss damage, que no está mal. Y aquí, bueno, una media de, 10 millones de daño, 12 millones de daño, 120% de... Bueno, damage bonus, esto es el límite del 100%. Y nada, bueno, ahí está, ¿no? Vamos a intentar ponernos más ofensivos. Voy a meterle la metralleta cuando pueda, porque son 30 segundos de... ¡Ay! Me ha pegado otra vez. Es que esto... Y ya hemos perdido, como podéis ver. Así es la vida. Y encima, claro, no me ha dado tiempo ni a aceptar el no perder los buffos del Bullfreather. Así que nada, gente, por eso me da tanto asco este boss, porque como podéis ver es un poco... La tercera fase es más fácil, porque tú te montas y le pegas en la cabeza con todo. Además es mucho más weak, mucho más débil su cabeza. Normalmente la gente pide ayuda, dice por el chat de la alianza looking for Helux Carry. Vamos a meternos con mi otro personaje, mi futuro asesino. ¿Veis? Por esto me hago un segundo personaje, me hago un Dual Blader, porque se supone que es el de los personajes con más daño explosivo, más burst. El burst es explosión de daño. Hay personajes que tienen un daño más estático, como los Kana. Los Kana tienen un daño más lineal. Los asesinos suelen tener un daño más explosivo, pero son más débiles, tienen menos vida. Esta es la alianza que tengo, chicos, así que si queréis meteros, estáis totalmente invitados. Dragones, enviáis petición. ¿Cómo buscar guild? Mira, si no tenéis la tecla, vais aquí a comunidad, le dais a guild
y pues buscáis search y ponéis el nombre Dragones con la D en mayúscula y bueno, ponéis por nombre y le dais a exact match, justamente eso, exact match, y aquí sale dual shinobi, tal, dragones, 100% accepted, nivel 5, no sé por qué pone nivel 5 cuando somos nivel 6, pero bueno, vamos a hacer check-in y os voy a enseñar cómo sería Golux, modo relativamente fácil, ¿no? Este boss funciona, ¿cómo os explico? A ver. Nosotros entramos y vamos a aceptar la llave, la cogemos. Creo que no me puede dar esa llave porque ya tengo una, así que vamos a entrar. A ver, tengo que estar en una party como siempre. La party podría crearse automáticamente, pero bueno, no pasa nada, Tampoco voy a ser un tiquismiqui. Y aquí vemos al señor Golux un poco vacilón, ¿no? Se le ve seguro de sí mismo. Por alguna razón desconocida, quizá porque es un árbol gigante con cara de tener mala hostia, de tener resaca. Se le ve resacoso, no se le ve amistoso. Golux, ahí. No sale muy rápido el texto. No se puede saltar aquí la animación, como siempre, te da un guantazo con la mano, te ha dejado tonto para toda la vida. Y ahora es cuando te caes. Te caes y te quedas parapléjico. Y ya no puedes jugar al mapa. No, fuera de coñas. Vamos a ver, aquí podemos subir por cualquier parte, ¿no? Podemos subir por aquí, por ejemplo, que son las patas. Podemos subir por esta pata. Podemos subir por el brazo. Normalmente siempre todo el mundo sube por la derecha, pero esta vez vamos a subir por la izquierda. Vamos a bufearnos, ¿no? Entonces, vamos a ir a chetarnos un poquito, a doparnos, y vamos a darle un poquito aquí a estos mobs. Vamos a ir teniendo que subir diferentes fases, ¿no? Y el brazo te va a intentar joder un poquito, ¿no? Como veis, aquí te ha dado un puñetazo, en plan, fuera de mi barrio. Este es mi barrio, de aquí no pasa nadie. Vamos a darle aquí a los mobs. No sé por qué se llaman mobs, sinceramente, a mí me gustan más monstruos, pero bueno, que los monstruos también es más difícil de decir, es más largo. Mobs es más fácil, supongo. Aquí te dice que te falta uno por matarlo. Que tienes que subir aquí. Opa. ¿Vale? Esto tenéis que hacerlo sí o sí. O sea, si no tenéis llave morada, vais a tener que matar a estos mobs. Y va a seguir siendo la dificultad máxima. Pero si entráis a esta hombrera, si rompéis la hombrera, cuidado que me mata, Ojo, que me ha mandado a tomar por culo, Me ha empujado para mi barrio. Si tú ya, después de romper el brazo, entras directamente aquí dentro, te vas a encontrar con un Golux de dificultad bastante potente. Para ir quitándole dificultad, hay que ir rompiéndole, por ejemplo, la hombrera derecha o el hombro izquierdo. Yo le voy a romper un hombro porque si no he conseguido matarle con el antiguo main o con mi main que tengo, bueno, con el personaje que más daño tengo, que viene a ser siendo el Mercedes, que tengo casi 340% de voz damage y 11 millones de daño, y aún así no lo he conseguido matar, imagínate. Aquí vemos que nos da una serie de piezas, piececitas que no nos sirven, que no son coin de Golux. Bueno, aún así sigue siendo difícil. Vamos a meternos y tantear un poco la dificultad del boss. Vamos a bufearnos aquí como podamos. Y vamos adentro. Vamos a ponerle un poquito esto para que no nos toque un poco la moral. Como vemos, está más duro que una piedra el colega. Como sí, podemos observar aquí, el tío está duro, está mazado. Se le ve con daño, ¿sabes? O sea que vamos a necesitar quitarle más piezas, por desgracia. Cuantas más piezas le rompamos, menos recompensa vamos a recibir, pero es que, como comprenderéis, con la poca vida que le quito, me va a matar sí o sí. Y eso solo es en la primera fase, que ya de por sí es difícil. Imagínate la segunda, que es la peor. Así que nada, vamos a romperle esta hombrera. El tío, pues obviamente, ya está un poco jodido, ¿no? Podemos ver aquí en el mapa que hay allí a la izquierda las piezas que ya hemos roto. Están como grises. Y el resto está a color. Vamos a tantear ahora su vida. ¿Veis? Bueno, me ha dado una buena hostia, pero no me ha quitado
toda la vida de un golpe de brazo. Aún así, me sigue costando, increíblemente, es un poco triste, pero bueno, vamos a ver. Voy a hacerlo por vosotros, voy a intentar trijardear, a ver si tengo suerte y no me mata con el brazo que me va a dar ahora. Me va a dar un guantazo con el brazo porque me está acercando. ¡Ay! Venga, por favor, dame un cuartelillo, hombre, déjame... ¿Qué? ¿Veis? Este boss me pone muy nervioso. Me pone muy tenso. Yo tengo mucho carácter, chavales. Yo tengo mucho carácter. Y ahora mismo estoy aguantando mi ira interna. Porque es que si no rompo el ordenador con un cabezazo, lo reviento la pantalla. Y encima se está curando, ¿veis? Pues nada, chavales, somos aquí un poco paquetes. Así que vamos a ir a romper otra parte antes de que nos rompa él la cabeza. Porque como vemos aquí, pues no estamos haciendo nada. Vamos a meternos, déjame meterme en tu portal, amigo. ¿No me dejas? ¿No? ¿No me dejas? Me vas a matar, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? ¿No? No me dejas, ¿no? Tengo el aura ese. Vale, perfecto. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. ¿Te mataré? No creo, sí. ¿Sí o no? Me queda una vida. Los bichillos esos que veis ahí abajo en el suelo que se están acercando a Gollux, básicamente le curan, pero tenéis que matarlos también, viene bien. Así que nada, vamos a romper otra parte de Gollux, a ver si el cabronazo este ya nos deja ganarlo. Lo dejamos lo suficientemente debilitado como para poder matarlo. A ver. Bueno. No sé si probar con lo que hemos destruido ya o romper otra parte del cuerpo. Yo creo que va a hacer falta romper otra parte. Joder, por favor, deja de... Me caen todo el rato cosas en la cabeza y no puedo subir, joder. Bueno. Vamos a bufearnos un poquito. No sé hasta qué punto vamos a conseguir quitarle vida. Yo no sé si vamos a poder matarlo. Aquí están... Bueno, ahora os enseño mis stats para que os hagáis una idea de los stats que tengo. A ver, no me mates, por favor, Gollux. No me mates, no me mates, Gollux, no. Bueno, como podéis ver, este boss es un poco cabrón. Sí, pero oye, por lo menos hemos roto la hombrera derecha y hemos cumplido la misión. A ver qué nos han dado. Perfecto, nos han dado una Gollux Coin. Algo es, siempre bienvenido sea cualquier cosa. Aquí nos dice rompe la hombrera derecha y te dará una moneda Gollux. Y aquí te da la llave para ir a la cabeza directamente. Una llave morada para poder directamente ir y destruirlo. Pero bueno, aquí tenemos nuestra primera moneda. Así que después de tantos intentos, pues ya sabéis. ¿Por qué es tan caro el equipo de Gollux? Porque, como podéis comprobar, te dan pocas monedas. O sea, si tú matas a Gollux con toda la dificultad que tenga, que sin romperle ninguna parte del cuerpo salvo el brazo, directamente a la cabeza, por ejemplo, va a ser, te van a dar con suerte 10 piezas, quizá 15, 10 piezas. Generalmente te van a dar 10 piezas Gollux. Pues imagínate, si son 700 piezas, vas a tener que intentarlo muchísimas veces para conseguir 700 piezas. Vas a tener que estar mucho tiempo. Y bueno, es lo que hay, chavales. Pero bueno, ya está, hasta aquí sale un poco la guía. Me sabe mal no haber podido matar este boss para vosotros. Pero bueno, se ha intentado, ya sabéis un poco la mecánica. Conforme rompáis partes del cuerpo se irá debilitando y al final pues os dará un conjunto de piezas Gollux. O si tenéis suerte, incluso puede soltaros directamente un superior Gollux Ring o un superior pendiente, un cinturón superior. Ya depende de la suerte que tengáis, no suele ser normal, pero bueno, de todas formas si os van a carrilear, eso se lo va a llevar el que carrilea, porque en el Maple son así. A mí me la liaron por quedarme con una marca de Chaos Papulatus, que es al parecer un objeto bastante raro, pero el chico pues se puso súper obseso. ¡Dame la pieza, dámelo! Yo soy el que ha carrileado, dame eso, o te reporto, dámelo, o se lo digo al jefe de tu alianza. Se puso así un poco a llorar, pero bueno, no pasa nada, yo se lo devolví, yo no necesito quedarme con tu objeto, quédatelo y sé feliz. Como Gollum, no, como Gollum, ni Gollux ni Gollux, como Gollum, parecía Gollum. Mi tesoro, mío, Gollum, dame mi marca de Papulatus, Gollum,
toma tu marca, quédatela, te la metes por el culo, amigo. En serio, es verdad, como mucho costaría un mínimo de 500 millones clean, sin nada, ¿no? Sin bufear ni mejorar. Joder, pues quédatelo, tío. Si ya te sobran los dineros, te sobran los mesos. Tienes 20, seguro que tienes. Amigo, seguro que tienes 20 millones, 20 billones de mesos. Y te pones a pedirme a mí, que estoy pelado, ¿sabes? Que soy una persona que necesita tu ayuda para matar a un hard boss. Tú que lo puedes matar, ¿qué necesidad tienes de quedarte con todo? Comparte un poquito, que a ti ya no te hace falta, amigo. A ti ya no te hace falta. Tú ya tienes un montón de dinero, tienes un montón de meso, y si no tienes meso, tienes daño y nivel suficiente como para farmear un montón de meso y matar a bosses difíciles tú solito para quedarte toda su recompensa. Pero bueno, es, ¿cómo se podría decir? El greedy es la gente, la avaricia es la avaricia. La avaricia, el humano es avaricioso por naturaleza. También son muchas cosas. Los humanos son un poco cabroncetes, mucho animal y pollas, pero no apreciamos a los animales cuando los animales en realidad son mejores que las personas. Pero bueno, hay que cuidar de los animales y de la naturaleza. Ojo, aquí tenemos un arquero que está usando habilidades, a ver, puede ser. No lo sé, pero aquí hay un dragón que está guapísimo. ¿Este dragón es una capa o es una habilidad del corsario? No lo sé, pero a mí de verdad me fascina. No, aquí no hay nada de cast de ese dragón. La verdad, creo que el dragón ese es un aura que se equipa. Y por cierto, me ha tocado en el evento esta silla de evento, que a mí me encantan las sillas, soy un fanático de las sillas. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, te ha ayudado, dale un like, suscríbete para más contenido, me apoyaría mucho, me haría mucha ilusión y muchas gracias por ver el vídeo. De verdad, nos vemos próximamente en el próximo vídeo. Cualquier sugerencia, cualquier duda que tengas, no dudes en ponérmelo aquí en la caja de comments para yo poder ayudarte a hacer un vídeo sobre eso, ayudándote. Y ya está, gente, ya está. Nos vemos. ¡Ay, hostia! Normal que no lo haya matado. Si tenía equipado aquí en accesorio para la cara esto que no sirve para nada, no sirve ni pa' pipas. Pero bueno, chavales, nada, cuidarse. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿sabes?